Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video donde vamos a resolver tres ejemplos que tienen que ver con alguna aplicación de logaritmos. Obviamente son ejemplos sencillos, son ejemplos de libro, pero bueno, pueden dar una idea de dónde aparecen los logaritmos. El primer ejemplo que vamos a resolver es esta expresión que sirve para medir la edad que tiene alguna roca, alguna piedra. Y bueno, lo que nos dice es que los geólogos algunas ocasiones miden la edad de las rocas al utilizar relojes atómicos. ¿Y qué significa esto? Bueno, lo que miden es la cantidad de argón 40 y potasio 40 en una roca. Y esto es posible, dijimos que esto es posible, con esto se puede encontrar la edad de la roca en años a partir de la siguiente fórmula. Vamos a reescribir la fórmula porque a lo mejor no se nota. Entonces es lo primero que vamos a hacer. Muy bien, aquí está nuestra fórmula. El tiempo en años es igual a esta expresión donde la A es el número de átomos de argón 40, y la K es el número de átomos de potasio 40. De hecho, el A y la K pues son los símbolos en la tabla periódica para el argón y para el potasio. Entonces, lo que nos piden para este ejemplo es lo siguiente. Entonces, son dos preguntas las que nos hacen. La primera pregunta dice, ¿qué tan antigua es una roca en la cual A vale 0? Es decir, no hay átomos de argón, pero pues sí tiene alguna cierta cantidad de átomos de potasio. Pues vamos a resolver ese inciso. Vamos con el inciso A. Y nos dice que nuestra formulita es igual a T por 1.26 por 10 a la 9, que multiplica al logaritmo natural de 1 más 8.33, 0 sobre k, donde k es mayor que 0, y todo esto dividido entre el logaritmo natural de 2. Pues bien, 0 entre k pues me da 0, multiplicado por el 8.33 pues me va a dar 0. Entonces lo que tenemos es que t es igual a 1.26 por 10 a la 9 multiplicado por el logaritmo natural. Todo esto me dio 0, logaritmo natural de 1 entre el logaritmo natural de 2. Y bueno, si recordamos las propiedades de los logaritmos, sabemos que para cualquier logaritmo en base a, no importa si es natural o base 10, el logaritmo de 1, esto es 0. Por lo tanto, pues esto me da 0, y al multiplicarlo por lo que tengo a mi izquierda, resulta que el tiempo es igual a 0 años. Digamos que es una roca reciente. Vamos con el inciso B. Ok, bueno, en mi inciso B me dice que la tasa o la razón de A entre K para una cierta muestra de granito es de 0.212. Es decir, ya dividimos el número de átomos de argón entre el número de átomos de potasio y nos da 0.212. Y que determinemos qué tan antigua es la muestra, redondeándolo al ciento de billón de años más cercano. Entonces, pues simplemente hay que sustituir datos en esta expresión, puesto que ya tenemos todo lo demás. Nada más hay que sustituir el valor de A sobre K, y esto nos quedaría como que T es igual a 1.26 por 10 a la 9 logaritmo natural de 1 más 8.33, y aquí es donde entra nuestra razón o nuestra tasa. A entre K es 0.212. Cerramos todo eso dividido entre el logaritmo natural de 2. Pues habría que hacer estas operaciones ahí con una calculadora que tengan a la mano. Muy bien, pues cuando ustedes hacen este producto, les da aproximadamente 2.7659, así que lo aproximamos a 2.766. Realizamos el logaritmo natural de 2.766 entre el logaritmo natural de 2,
y nos queda 1.467 y eso lo multiplicamos por 1.26 exponente a la 9, 1.26 billones, perdón, y esto nos da aproximadamente 1.85, vamos a ponerlo aquí, esto es aproximadamente 1.85 por 10 a la 9 años, es decir, aproximadamente 1.85 billones de años es esa muestra de granito. Bien, vayamos con otro ejemplo. Muy bien, este ejemplo es una aplicación, digamos, de la física, la ley de Beer-Lambert, el cual nos dice que si ustedes tienen un rayo de luz ingresando al mar, al océano, este rayo de luz tiene una cierta intensidad antes de ingresar al océano, se le llama generalmente I0, esa es la intensidad cuando está viajando en el aire, y una vez que ingresa al océano, esa intensidad se va reduciendo. I0 se reduce con la distancia. ¿Sí? Con la distancia generalmente la ponemos como X, que viene siendo la profundidad. Y bueno, resulta que esa reducción en la intensidad es igual a I0 por C por X, donde C cumple con esta condición, que es mayor que 0 o menor que 1. De hecho, ya vimos que cuando una función exponencial cumple con esto, es una función decreciente, es decir, su valor va disminuyendo conforme esta X va aumentando. Entonces, con esto yo puedo obtener, bueno, aproximadamente cómo disminuye la intensidad del rayo de luz conforme va penetrando el mar. Nuevamente nos piden dos incisos. El primer inciso nos dice que encontremos X en términos de logaritmos comunes, el logaritmo en base 10. Entonces pues hay que despejar de aquí esta X. Pues vamos a hacerlo. Comenzamos. Este I0 que está multiplicando, pues lo vamos a pasar dividiendo. Dividimos de ambos lados entre I0, como ustedes lo quieran ver, y me queda de esta forma, de C a la X. Y ahora cambiamos de la forma exponencial a la forma logarítmica. Esto ya lo vimos también en otro video. Si ustedes recuerdan, habíamos dicho que la forma logarítmica y la forma exponencial eran equivalentes. Es decir, cuando tenemos la forma logarítmica, esta expresión es equivalente a la base pasa aquí, me queda a la y. Y si quiero pasar a forma logarítmica, esta pues es la base del logaritmo. Entonces lo que yo tendría cambiando a la forma logarítmica sería logaritmo en base C. ¿De qué? Pues de lo que tenemos aquí, que es I entre I0. Y esto es igual a X. Ok. Perdón, pero aquí este es logaritmo en base C. Nos están pidiendo que lo expresemos en logaritmos comunes, entonces tendremos que hacer un cambio de base. Muy bien, pues entonces para ocupar el cambio de base, para expresarlo en términos de logaritmos en base 10, pues es esta formulita que está aquí. Bueno, no sé si se alcanza a apreciar, la voy a incrementar y después la disminuyo. Lo que nos dice es que el logaritmo en base b de u, en este caso el base b es la c, la u es esta expresión que tenemos aquí, es igual al logaritmo en base 10 de u entre el logaritmo en base 10 de b. Entonces la voy a poner aquí. Esta es la formulita que vamos a expresar. Entonces vamos a hacer nuestro cambio de base. Bueno, vamos a poner la x de este lado. Y me dice que el logaritmo en base c, que en este caso es la b, es igual al logaritmo en base 10. Recuerden que ya no se pone la base 10 de u, es decir, de i entre i0, entre el logaritmo en base b, es decir, el logaritmo en base c. El logaritmo en base c. Y ese sería nuestro resultado para el inciso A. Bueno, perdón, no es el logaritmo en base c, es el logaritmo en base 10 de c.
¿ok? Entonces es el logaritmo, recuerden que esa es la base 10 de C, donde C pues cumple con esto que ya habíamos dicho aquí, es un número mayor que 0 y menor que 1. Muy bien, pues ese sería nuestro resultado para la X. Recuerden que la X es la profundidad y es la que está cambiando, y con base a eso yo puedo obtener cómo va disminuyendo la intensidad. Ahora esto nos va a servir precisamente para el inciso B, donde nos dice que si C es igual a un cuarto, hay que calcular de manera aproximada la profundidad a la cual la intensidad decae a 0.01 la intensidad original, es decir, decae 100 veces. Y nos pone aquí una información extra, nos dice que esto determina la zona fótica donde se lleva a cabo la fotosíntesis. Entonces nos vamos a quedar con esta expresión y voy a borrar todo esto que está aquí, nada más me voy a quedar con la expresión para la X. Ok, pues para el inciso B simplemente tenemos que sustituir en esta expresión. Me queda que X es igual al logaritmo, recuerden que es en base 10 aunque no se ponga, de la intensidad original entre I0. Pero me están diciendo que la intensidad original disminuyó disminuyó en 100 veces, es decir, es I0 entre 100, pero bueno, a final de cuentas I es igual a 0.01 veces I0, es decir, lo que yo tengo es 0.01 I0 dividido entre I0, y todo eso dividido entre el logaritmo en base 10 de C. Pero en este caso C pues es un cuarto, entonces nos quedaría de esta forma. Por lo tanto X es igual al logaritmo en base 10, con este se elimina, que es mi intensidad original, 0.01 entre el logaritmo en base 10 de 0.25. Y cuando ustedes hacen estas operaciones, pues las podemos hacer en nuestra calculadora, y esto nos da aproximadamente, muy bien, pues a esto ahora con las calculadoras ya es muy fácil. Antes había que utilizar algunas tablas, pero bueno, cuando uno mete esto a la calculadora nos da que es aproximadamente 3.32 metros la profundidad hasta donde llega la zona fótica. Muy bien, veamos un último ejemplo donde se aplican logaritmos. Bien, este ejemplo es de bioquímica, digamos así, aunque también se aplica en biología, y es para el crecimiento de poblaciones. Nos dice que una curva logística es la gráfica de la ecuación que tiene la siguiente forma. Lo voy a ampliar y después lo vamos a reducir. Aquí está. Entonces nos dice que Y es igual a K entre 1 más B por la exponencial de menos C por X, donde K, B y C son constantes positivas, y nos dice que estas curvas son muy útiles para describir cómo crece una población muy rápido al inicio, pero cuya tasa de decrecimiento decrece después de que X alcanza un cierto valor. X podría ser el tiempo, bueno, aquí le ponen X, pero si ustedes cambian X por T, esto me daría el crecimiento de la población en función del tiempo. Y esto es muy común en poblaciones que después de un cierto tiempo sus recursos se ven limitados, y por lo tanto la tasa de crecimiento, que al inicio era muy grande, se disminuye dramáticamente, y después incluso la tasa de cambio se vuelve cero, es decir, ya no hay un cambio en la población tan dramático, o prácticamente cero, y me quedo con una población constante. Pero bueno, en un famoso estudio del crecimiento de protozoarios, supongo, por Gauss, una población de Paramecium caudata, realmente no sé qué es eso, se encontró que era descrito por una ecuación logística
pero con estos valores para la C y para la K, y donde X es el tiempo en días, era lo que les decía. Realmente la X pues debería de ser T, pero bueno, eso es irrelevante, simplemente son letras. La Y debería ser P, y esto sería el crecimiento de una población. Entonces me dice que hay que encontrar B si la población inicial era de 3 protozoarios. Ese es el inciso A. Entonces pues vamos a hacerlo. Hay que despejar B de esta ecuación, conociendo que en el tiempo T igual a 0 la población era de 3, ¿ok? Entonces voy a respetar las letras de X y Y, aunque en lo particular me gusta más la P y la T, pero bueno, simplemente para respetar esta nomenclatura. Y el inciso A lo que me dice es lo siguiente: en el tiempo T igual a 0, bueno, dijimos que íbamos a respetar, en el tiempo X igual a 0, 0 días, porque esa es la unidad de tiempo. Resulta que mi población, que es Y, es solamente de 3 protozoarios. Y aparte me están diciendo que C es igual a 1.1244 y que K es igual a 105, y supongo que estos son valores que se determinaron experimentalmente. Entonces me piden que encontremos cuánto vale la constante B. Eso es lo que desconocemos. Entonces, sustituyendo esos valores en mi ecuación logística, yo tengo que Y es igual a 3, por lo tanto esto tiene que estar igualado a K. K vale 105 entre 1 más B, que es la que desconozco, por E a la menos C. Bueno, C dijimos que vale 1.1244 multiplicado por X, pero X es el tiempo, y el tiempo me dicen que es al inicio, y eso lo que me está diciendo es que al momento en que yo comienzo a medir pues es 0. Entonces, ¿cómo nos queda esta expresión? Pues nos queda que 3 es igual a 105 entre 1 más B elevado a la 0. Y nosotros sabemos que todo número distinto de 0 elevado a la 0 pues es 1. Por lo tanto, lo que me queda es que 3 es igual a 105 entre 1 más B. Y pues de aquí hay que despejar pues nuestro 3. Entonces vamos a hacerlo por pasos. Esto que está multiplicando, todo esto, digo que está dividiendo del lado derecho, lo voy a pasar multiplicando al lado izquierdo. Entonces me queda 3 por 1 más B es igual a 105. Ahora el 3 lo pasamos dividiendo, me queda que 1 más B es igual a 105 entre 3, y por lo tanto 1 más B es igual a 35, y por lo tanto B es igual a 35 menos 1. El 1 que está sumando del lado izquierdo lo pasamos restando al lado derecho, y finalmente resulta que la constante B tiene un valor de 34. Ese sería mi primer inciso. Muy bien, vamos ahora a contestar el inciso B, pero voy a requerir borrar todo esto que tenemos aquí. Muy bien, vamos con el inciso B. El inciso B me dice lo siguiente. Dice: en el estudio, la máxima tasa de crecimiento de la población toma lugar a Y igual a 52. ¿A qué tiempo ocurre esto? Recuerden que la tasa de crecimiento se refiere al cambio en la población respecto del tiempo, y me dicen que esto, el máximo es de cuando la población es de 52, es decir, cuando tengo una población de 52 protozoarios es cuando más está aumentando la población. Esta tasa de crecimiento es máxima cuando tengo 52. Muy bien. Entonces lo que nos están pidiendo es el valor de X. Lo que me están preguntando es a qué tiempo ocurre precisamente este cambio, o esta tasa de crecimiento es máxima. Entonces pues tenemos que Y, que es la población, es igual a 52.
Ya tenemos el valor de B, el valor de C y el valor de K. Entonces ahora lo que nos están pidiendo es que despejemos la X. Vamos a reescribir nuestra ecuación. De X tenemos dos opciones. Podemos sustituir estos datos y comenzar a despejar, o podemos hacer el despeje sin sustituir datos, manejando las letras, y al final simplemente despejamos. Cualquiera de las dos formas nos debe dar el resultado correcto. Yo voy a utilizar despejar X sin sustituir datos, y ya al final hacemos la sustitución. Entonces pues vamos a comenzar. Toda esta expresión que está dividiendo la voy a pasar multiplicando al lado izquierdo. Entonces me quedaría que Y por 1 más B por E a la menos CX es igual a K. Este que está multiplicando lo voy a pasar dividiendo, y me queda que 1 más B por E a la menos C por X es igual a K entre Y. Ahora este que está sumando pues lo voy a pasar restando, y me quedaría que B por E a la menos C por X es igual a K entre Y. Por lo tanto, vamos a poner aquí una línea. Ahora lo que tenemos es que bueno, se nos pasó pasarlo restando el más 1 que está aquí, pasa restando acá. Entonces tenemos que B por E a la menos C por X, y esto lo voy a simplificar. Me quedaría el denominador común, sería Y. Y entre Y me da 1, por K es K, menos Y entre 1 es 1, por 1 sería Y. Entonces ahora despejamos esta B que está multiplicando, pues pasa dividiendo, y me quedaría que E a la menos C por X es igual a K menos Y por BY. Y ahora, como necesitamos despejar la X, necesitamos quitar la exponencial. Y si ustedes recuerdan, el logaritmo en base a de A es igual a 1. Y recordemos que el logaritmo entonces de base E de E es igual a 1. Y el logaritmo en base E dijimos que es el logaritmo natural. Significa que si yo tomo el logaritmo natural del lado izquierdo, me voy a quedar con un 1. Y me voy a quedar con el menos C a la X. Entonces lo que vamos a hacer es precisamente eso. Vamos a tomar el logaritmo natural de ambos lados de la igualdad. Entonces sería el logaritmo natural de K menos Y por BY, y de este lado sería E a la menos C por X. En este caso pues es el logaritmo natural en base a de A a la N, pues sería, o de A a la X, pues sería X, que también es otra de las propiedades que ya vimos. Entonces me quedaría menos C por X es igual al logaritmo natural de X menos Y, B por Y. Y finalmente arribamos a la expresión que nos interesa, que es que X es igual a menos 1 entre C. Este que está multiplicando lo paso dividiendo, del logaritmo natural de X menos Y entre B por Y. Y esta es la expresión que voy a ocupar para contestar el inciso B. Pero bueno, vamos a borrar esto y nos vamos a quedar solo con esa expresión. Muy bien, pues aquí tenemos nuestra expresión que estaba aquí, la voy a borrar. Y bueno, ya está aquí, es esto que está aquí, ya nada más queda sustituir valores. La C es 1.1244, la K es 105, la Y pues nos las están dando aquí, es cuando la población toma un valor de 52, y la B la encontramos en nuestro inciso pasado. Entonces, sustituyendo datos y utilizando las ventajas de nuestras calculadoras, pues obtenemos que X es aproximadamente 3.12 días. No se les olvide que aquí tenemos un signo negativo, porque de aquí también va a salir un signo negativo, entonces al final esto es positivo. Quiere decir que a los 3.12 días la tasa de crecimiento es máxima, y muy probablemente después comenzará a disminuir. Muy bien, el inciso C nos dice lo siguiente: muestre que después de un periodo de tiempo bastante largo, la población descrita por una curva logística
se aproxima a la constante K. Es decir, conforme T aumenta, este T se hace muy grande, pues resulta que la población tiende a un valor constante. Pues vamos a hacerlo. Tomamos este que está aquí. De hecho tenemos que tomar el límite. Habríamos que tomar un límite. El límite, cuando la X tiende a infinito, a un valor muy grande, de K por 1 más B por C a la por la exponencial a la menos C por X. Y entonces, cuando X se hace muy grande, resulta que este término tiende a cero. Es decir, si ustedes, de hecho creo que lo vimos, si ustedes empiezan a sustituir valores para la X cada vez más grandes, cuando la X tiende a infinito, a un valor muy grande, resulta que esta expresión tiende a cero. Por lo tanto, si esto tiende a cero, entonces el límite cuando X tiende a infinito de esta expresión sería K entre 1 más B. E a la 0, digo B por 0 me va a dar 0. Este en realidad no aparece, y por lo tanto esto es K entre 1 y esto tiende a K. Ok, aquí el chiste nada más está en recordar que como este es negativo, cuando X se incrementa, este término se hace más pequeño, y cuando X se hace muy grande, pues este término prácticamente tiende a 0. Al multiplicarlo por B, pues me da 0, y entonces me queda K entre 1, queda K. ¿Qué significa esto? Que después de un tiempo muy largo, mi población va a tender a un valor constante de 105. Y eso también lo podemos ver a través de una gráfica. Vamos a hacer la gráfica y con esto concluimos nuestro video. Ok, bueno, ocupando aquí las aplicaciones que vienen con este borrador digital, podemos meter la función, no sé si se alcanza a apreciar, pero bueno, sería nuestra ecuación: y es igual a K, K vale 105, entre 1 más B, B lo encontramos, valía 34, por la exponencial de menos Cx, C vale 1.1244, y esto va multiplicado por X. Le agregamos en la función y vamos a ver si nos la grafica. Muy bien, aquí está. Bueno, parecer nos faltaba un paréntesis. Aquí hay que tener mucho cuidado. Todo esto va entre paréntesis, y en este caso, para esta expresión en la calculadora, el argumento de la exponencial también va entre paréntesis. Entonces, vamos a cambiar la vista, y bueno, aquí está, miren. Vamos a quitar esto y vamos a quitar esto. Entonces, aquí nuestra gráfica, vamos a ver si lo podemos resetear. Ok, había que jugar un poquito con la escala en los ejes, pero entonces aquí tenemos que al tiempo t igual a 0, pues esto valía 3, no se alcanza aquí a apreciar, pero si le ponemos el radar, bueno, nos va a dar el valor. De hecho, déjenme ver si aquí lo puedo jalar. Aquí está, en 0 pues vale 3. Cuando y vale el máximo, que era 52, acuérdense, resulta que efectivamente ahí está. Cuando y vale 52, tenemos nuestros 3.12 días que habíamos encontrado en el inciso pasado, y conforme el tiempo va aumentando, esta tasa de crecimiento, que al principio era muy alta, creció rápidamente en los primeros días. Después resulta que más o menos por el sexto día se empieza a volver constante. A partir del séptimo día yo creo que ya
no aumenta, prácticamente se mantiene el cambio. Aquí hay que tener cuidado entre hablar entre población y cambio en la población. El cambio en la población prácticamente es cero. Eso quiere decir que la población llega a un número constante que es precisamente de 105. Fíjense cómo aquí a partir del 10º día ya tenemos, del 11º día digamos, ya tenemos 105 y nuestra población después ya no cambia, que era precisamente lo que nos preguntaban en el tercer inciso, que a un tiempo muy largo, y eso de largo pues entre comillas, porque a los 11 días ya la población se mantiene constante, quiere decir que ya no hay una tasa de crecimiento, la población no está ni disminuyendo ni aumentando, se mantiene en el valor de K, que es de 105 protousuarios. Muy bien, con esto terminamos nuestro video, con esto terminamos el tema de logaritmos. Nos vemos en el siguiente tutorial.